Bienvenido a Transforma tu negocio de la operatividad a la estrategia. Mi nombre es Luisa Tejada, soy coach y consultora de negocios y bueno, pues en los próximos minutos voy a estar compartiendo contigo un material que te va a apoyar muchísimo y te va a dar claridad para comprender cómo resolver el dolor de cabeza número uno en tu negocio, los colaboradores. Y vas a poder entender realmente que por mucho tiempo tal vez te has estado enfocando en corregir el problema incorrecto, te has vuelto experto en resolver los problemas incorrectos y por eso, a fin de cuentas, no has logrado los resultados que realmente quieres, que es que tu empresa funcione sin tu constante intervención. Voy a iniciar con una frase que dijo Albert Einstein. Dijo, si tuviera una hora para resolver el problema del mundo, dedicaría 55 minutos a entender el problema y solo 5 minutos a resolverlo. Esta parte es sumamente interesante y me gusta mucho porque yo creo que nosotros, los dueños de negocio, esto resume perfectamente lo que hacemos en el día a día. Trabajamos sin parar, tratando de resolver lo que ni siquiera hemos definido bien. Y si tu negocio tiene más de 3 años y sigues apagando los mismos incendios, no es que seas mal empresario, es que te volviste excelente resolviendo el problema equivocado. Y hoy vamos a descubrir cuáles son esos problemas y cuál es la causa raíz real que sí necesitas atacar y sí necesitas enfocarte. Mira, escuché una metáfora hace un tiempo que me parece ideal para ampliarte un poquito más este tema. Imagínate que un médico está a la orilla de un río y alguien se está ahogando. Él lo salva y luego aparece otra persona que se está ahogando y él vuelve y lo salva y otro y otro y otro y se pasa el día entero salvando vidas. Todos lo llaman un héroe, pero nunca se le ocurre caminar río arriba para ver quién es que está tirando a toda esa gente. Y ese médico somos muchos de nosotros los empresarios. Corremos todo el día resolviendo lo que el negocio nos lanza, sin cuestionar de dónde vienen estos problemas, cuál es la causa raíz de estas situaciones, porque ahí es donde realmente debemos ir. Hay una pregunta que yo suelo hacerle a los dueños de negocio y te la hago a ti en este momento. En tu negocio, ¿persigues ratones o antílopes? Y esta es una ilustración que nos va a apoyar muchísimo a comprender lo que estamos haciendo en el día a día. Fíjate que un león tiene toda la capacidad para poder perseguir ratones. Tiene toda la energía, o sea, puede hacerlo de manera excepcional. Pero al momento de comer como tal, ¿tú crees que un ratón va a satisfacer la cantidad de calorías que está necesitando un león? Realmente no. Un león lo que necesita es perseguir antílopes. Estos requieren energía y requieren enfoque, pero al momento de comerlos, para el león son un festín, pero no solamente para él, sino que también puede darle a su manada. Y en este caso, llevándolo a lo que es nuestro negocio, perseguir ratones es pasarse todo el día en lo que es la operatividad del negocio, persiguiendo detallitos, persiguiendo pequeñas acciones, que una sobre supervisión, que un seguimiento, o sea, que estar todo el tiempo haciendo cosas que no son las que tú, como dueño de negocio, deberías de estar haciendo y en las que deberías estar trabajando. Nosotros, como dueños de negocio, necesitamos estar persiguiendo antílopes, necesitamos estar trabajando en la estrategia, porque eso es lo que va a asegurar que nosotros podamos tener éxito en nuestra empresa. En vez de estar todo el tiempo persiguiendo esos detalles, apagando fuego, deberíamos estar enfocados en la estrategia, cómo lograr más con nuestro negocio, cómo reducir la cantidad de situaciones y problemas que están sucediendo en la empresa que no nos permiten avanzar. Puede ser que tú estés en esta circunstancia donde te pasas todo el día resolviendo esos mínimos detalles que ni siquiera, o sea, deberían ocurrir prácticamente, ¿no? Ahora bien, yo creo eh, pertinente en este momento darte este diagnóstico y quiero que
puedas estar listo para escuchar esto que te voy a decir y que te voy a mostrar, porque es una realidad que muchos no quieren escuchar, pero es la realidad. Tu problema con los colaboradores no es un problema per se de colaboradores. Es un síntoma de falta de estructura, dirección y de liderazgo claro. Quiero repetírtelo otra vez y quiero que prestes atención a esto, ¿ok? Tu problema con los colaboradores no es un problema de colaboradores. Bien, por eso te comentaba que muchas veces nosotros somos especialistas, los dueños de negocio, en estar trabajando en los síntomas más que en la causa raíz, que es la que va a resolver por completo el problema. Y en este caso, tus colaboradores están siendo un síntoma de falta de estructura, de dirección y de liderazgo claro. O peor aún, de que estás dirigiendo un negocio que tal vez ya ni representa la visión que tú soñaste. Bien, y esto no te lo digo desde la teoría, o sea, lo digo porque yo lo he vivido, porque cada empresario que acompaño también llega con la misma situación. Mi gente no me responde, tengo buenos colaboradores, pero las cosas no fluyen, las cosas no se terminan de dar, la gente no se compromete, tengo que estarlos sobre supervisando, tengo que estar encima de ellos a cada rato. Y eso definitivamente te quita energía. Eso te quita muchísimo tiempo, te quita enfoque, porque tienes que estar encima para que las cosas se den, tienes que estar pendiente del más mínimo detalle para que la empresa funcione. Y el problema, vuelvo y repito, no es la gente en sí, es el sistema que lo sostiene. El otro día conversaba con un empresario y llegaba él mismo a la conclusión de decir, wow, o sea, yo he contratado y he conseguido gente muy buena dentro de mi área, que es muy especializada en ese sector. Me dice, pero wow, los hemos administrado muy mal y por eso hemos perdido a muchos de ellos. Entonces, es importante entender esto. O sea, puedes conseguir la mejor persona en cuanto a sus habilidades profesionales, técnicas, pero si no hay una estructura al momento que la persona entra a la empresa, digamos, su potencial, lo que te puede dar a ti, disminuye muchísimo. ¿Ves? Entonces, por eso te hablo de que el problema en sí no es la gente, es el sistema que lo sostiene. Las personas vienen con sí o no, habilidades, pueden ser buenas personas como tal. ¿Cuántos de ustedes tal vez tienen a alguien en su empresa o tienen personas que son buenas personas o sí, con muy buen corazón, pero no dan resultados? O muchas veces tienes mucho tiempo con las personas. Yo he comentado con un empresario y hablábamos respecto a que pues él se quejaba, ¿no? Oye, estos colaboradores, tengo a tal persona que tiene 3 años conmigo y todavía, estamos hablando de 3 años y todavía como que no aploma, no termina de dar resultados. Y yo le decía, mira, ¿quién fue la persona que le contrató? Y me dice, no, o sea, yo di el visto bueno para que se contratara. Ah, ok. ¿Y quién durante estos 3 años pues ha tenido la potestad también para despedir a la persona? Me dice, bueno, pues yo. Ah, ok, o sea que el responsable, realmente la persona responsable, eres tú. Y es así, nosotros somos los responsables como dueños de negocio. ¿Por qué razón? Porque número uno, si no tenemos un sistema adecuado de contratación, ya estamos fallando. Pero número dos, si cuando la persona entra a la empresa no hay una estructura que le ayude a que en el tiempo, en el menor tiempo posible, la persona pueda estar al 100% ejecutando sus tareas en su posición con claridad, bueno, pues también nosotros somos responsables de que eso esté o no esté, de que no haya una visión clara donde todos se puedan conectar. Tú y yo somos responsables como dueños de negocio, porque es nuestro negocio. Bien, y algo importante es que, mira, el 90% de las empresas con las que trabajo repiten el mismo patrón, perfeccionan lo que deberían haber rediseñado desde la raíz. ¿Y qué sucede cuando tú tomas acciones aisladas? Estás
resolviendo allí, resolviendo aquí, y resuelve este poquito, y una herramienta para esto y una cosa para aquello. Lo estás haciendo, o sea, de una manera que no está interconectado, que no está interconectado ¿a qué? A una visión, a una estrategia, ¿ok? Y por ahí vamos a ir abriendo un camino sumamente interesante para que puedas pensar y puedas cuestionarte en este sentido de qué estás haciendo en tu empresa. Ahora bien, yo quiero hacerte una pregunta y quiero que tú ahí donde estés puedas identificar las 5 actividades que más tiempo te quitan cada semana. Ahora, tienes que ser brutalmente honesto, honesta contigo mismo. ¿Cuántas de esas cosas realmente deberían seguir existiendo? De todo lo que haces en la semana, simplemente de esos ratones, vamos a decirlo así, de estos ratones, escribes cuáles son esas urgencias que te ocupan energía constantemente. ¿Cuántas de esas cosas deberían seguir existiendo? Hay cosas que ni, ¿por qué digo que ni deberían seguir existiendo? Porque, o sea, ni deberían darse. Puede ser que haya una situación con la delegación efectiva, puede ser que haya una situación con la contratación, puede ser que la gente no tenga claridad de lo que tiene que hacer y tú tienes que estar constantemente interviniendo en ese aspecto. Haz ese ejercicio para que realmente te puedas dar cuenta, wow, o sea, de todo esto. ¿Cuántos ratones estoy persiguiendo día con día? ¿Cuántos problemas equivocados estamos persiguiendo y estamos prestándole toda nuestra energía y nuestra atención? Y de esos problemas, quiero mencionarte 3 problemas que son los más comunes, a los que estamos prestándole atención, pero realmente estamos desde la perspectiva equivocada. El primer problema es cómo lograr que mi equipo funcione. Es lo primero, cómo lograr que mi equipo funcione. Y como te comentaba hace un momento, la situación per se no es el equipo, o sea, hay algo en el fondo. Imagínate que eso es como en este edificio que vemos acá, que tú pues estés pensando en mejorar las ventanas. Oye, cuando todo este sótano se está cayendo a pedazos, ¿no? Entonces, hay algo más allá en el fondo, hay una raíz que nosotros necesitamos trabajar. Y el problema real es que contratas para el negocio que tienes, el negocio que actualmente tienes sin estructura, sin una definición clara de una visión y un plan. Entonces, estás contratando personas para ese negocio. ¿Y cómo llegan las personas? Bueno, pues llegan a un negocio probablemente que no tiene estructura y que está desorganizado. En vez de tú contratar para el negocio que estás construyendo, el negocio que corresponde a la visión, que corresponde a la estrategia. Contratas mucha gente buena, pero sin estructura. El segundo problema equivocado más común que andamos persiguiendo es cómo crecer más rápido. Y mira, el crecimiento es sumamente importante y el otro día conversaba con unos dueños de negocio que no crecer y crecer mucho es un problema. O sea, los dos extremos son un problema. Pero el asunto es que, y el problema es que muchas veces no sabes qué estás creciendo. La mayoría de dueños de negocios pueden estar enfocados en facturar más, facturar más, facturar más, pero si no tienes la estructura adecuada para ese crecimiento, eso se va a volver un monstruo. Miren, el cáncer se define en sí mismo como un crecimiento desorganizado de las células. Y es lo mismo que sucede. O sea, lo he visto una y otra vez en empresas medianas, grandes, o sea, que han crecido, y en empresas pequeñas también, bueno, que han tenido un crecimiento que los ha rebasado como no ha sido ni siquiera planificado, como ni siquiera, o sea, se pensaba que eso iba a suceder, pues no estaban preparados. Y cuando creces así, se convierte en un tremendo dolor de cabeza porque es un gran caos que se genera, ¿no? Donde al final de cuentas, si la empresa no tiene una estructura, si tu negocio no tiene una estructura, ¿sabe quién es la estructura?
tú como dueño de negocio. Tú eres que cargas todo, absolutamente, y por eso el negocio no funciona adecuadamente sin que tú estés interviniendo. Entonces, el tercer problema equivocado más común que vivimos cazando es la parte de sistematizar todo. Y muchas veces el problema real es que estamos sistematizando el caos para lograr hacer una sistematización, una automatización, una estandarización correcta en los procesos de tu empresa. Lo primero que debe suceder es que debe haber orden, debe haber una estructura que pueda yo automatizar, porque si no, entonces estamos de alguna forma sistematizando ese caos y esa situación. Imagínate que yo te pagara $100,000 para que tú solo pudieras trabajar 2 horas al día en tu negocio. Realmente, ¿en qué trabajarías? O sea, solo 2 horas al día. ¿En qué te enfocarías? Quiero que pienses en esa pregunta y tal vez estás pensando, en arreglar el inventario, en las ventas, en las redes sociales, en buscar más clientes. O sea, tal vez estás pensando que va por esa línea. Pero te voy a ir demostrando realmente en qué tú debes estar enfocado como dueño de negocio. Porque nosotros tenemos dos objetivos principales con nuestro negocio y debemos perseguirlos. Número uno, la rentabilidad de la empresa y número dos, la satisfacción del cliente. En nuestro rol real estratégico, esas son las dos cosas que nosotros debemos de estar persiguiendo. Pero ¿desde qué perspectiva? Desde una perspectiva operativa, poniendo curitas, cerrando baches, realmente atacando esas situaciones equivocadas y no comprendiendo cuál es la raíz de la situación o del problema. No, debemos de atacarlo desde otra perspectiva. Porque la verdad es que tú no necesitas más soluciones. Lo que tú necesitas es menos problemas. Y dime si no es así, menos problemas en tu negocio. Y eso empieza con una decisión muy valiente, definir qué negocio no quieres tener. Muchas veces acumulamos una cantidad de herramientas, una cantidad de cosas, de conocimiento. Yo me he dado cuenta que muchos dueños de negocios no es que no saben las cosas que tienen que hacer, es que no la hacen. Entonces viven acumulando una serie de conocimientos, de herramientas y de todo, y de muchas soluciones, pero al final no se dan cuenta que lo que necesitan realmente es tener menos problemas en tu empresa. Eso es lo que necesita. Por eso quiero que tú hagas una lista de todas las cosas que haces en tu empresa. Óyeme, desde mañana mismo comienza a hacer ese listado. Reunión con tal persona, revisión de tal cosa, me paré a verificar tal máquina, tuve que ir donde un cliente. Y haz una lista, eso ayuda muchísimo, da mucha claridad. Para que te des cuenta de qué cantidad de actividades llevas a cabo que al final realmente no te acercan a la visión que tú quieres. Quiero dejarte ese ejercicio para que tú lo puedas hacer. Hace un tiempo trabajé con un empresario que tenía 15 colaboradores y cuando estuvimos analizando con él tenía unos márgenes de un 5%. Y nos dimos cuenta de que realmente él no necesitaba más gente, lo que necesitaba era dirección, estructura. Porque a veces cuando el negocio, y en la mayoría de los casos realmente, cuando el negocio comienza a crecer, pensamos que necesitamos una persona para cada cosa, para cada actividad, ¿no? O tenemos a la gente en tantas actividades, al que nos sale mejorcito, por decirlo así, a la persona que más nos rinde, lo sobrecargamos de tantas actividades. Y con ese cliente redefinimos los roles y eliminamos toda esa cantidad de actividades que le drenaban energía, porque su equipo andaba perdido. Eran 15 personas y cuando logramos hacer esto, señores, en 3 meses él tenía 8 colaboradores, o sea, bajó la cantidad de colaboradores, eran más efectivos y la empresa tenía mucho más rentabilidad y con un equipo que realmente sabía qué hacer.
Bien. Y ahí entendí yo algo. Los negocios no colapsan por falta de talento, realmente colapsan por falta de estructura. Y esa estructura solo se construye desde tres lugares, desde la estrategia, el liderazgo y los sistemas. Y te voy a explicar eso para que puedas entenderlo. Y la verdad es que yo no te prometo que vas a crecer exponencialmente. Tú tal vez lo que necesites es simplificar la estructura. No te voy a hablar de productividad ni de fórmulas, pero sí voy a invitarte a detenerte. Escucha bien, a detenerte y mirar si lo que estás construyendo todavía tiene sentido. Puede ser que tú tengas 5, 10, 20, 25 años con tu negocio y este sea el momento de detenerte, hacer una pausa y decir, óyeme, o sea, ¿realmente tiene sentido esto que estoy haciendo? ¿Realmente tiene sentido la forma en la que estoy trabajando? O sea, ¿para qué? Como dicen, como cuando haces algo y quedas al ras, o sea, no hay ganancia en ningún aspecto, no solamente a veces económico, no hay ganancia en calidad de vida para ti, no hay ganancia en salud, en bienestar muchas veces para ti, sino que te la pasas todo el tiempo en un estrés y en un estrés constante. Y es importante decir, oye, un momento. Necesito reflexionar si esto que estoy haciendo, si este negocio que tengo, de la forma en que lo estoy llevando, realmente hace sentido con la calidad de vida que yo quiero llevar, con los resultados que en el fondo quiero tener. Y esto me lleva a hablarte de un ejemplo. Escuchaba a un economista hablando sobre las subastas y me pareció, wow, tan interesante ese concepto para aplicarlos a nosotros. Me vi reflejada ahí y nosotros como dueños de negocio, y sé que tú también te vas a ver reflejado ahí. Mira, él comentaba que las subastas tienen unas reglas interesantes, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, este lápiz y yo puedo decir, mira, el valor inicial de este lápiz es 100 pesos. Perfecto. Bueno, pues tú inicias diciendo, pues yo doy 101 y entonces yo digo, bueno, pues yo doy 102. Pero ¿qué pasa? Dentro de las reglas de la subasta está lo siguiente. Ya que tú dijiste 101, tú vas a tener que pagar 101, aunque quien se va a llevar el lápiz soy yo porque dije 102, ¿ok? Entonces tú piensas y dices, oye, yo no voy a perder mi 101, 105 apuesto a esto, ofrezco 105. Y entonces yo digo, caramba, pero yo voy a tener que pagar los 102 que ya yo dije que yo ofrecía. Y entonces digo, no, no, yo ofrezco 100, 110. Y entonces nos vamos entrando en un círculo, que eso es lo que sucede en la subasta, pero llega un momento que se vuelve irracional, ¿no? O sea, la persona por ganar, por alcanzar un resultado, entonces le da y le da y le da y le da y comienza a ofrecer ya algo que muchas veces lo que hace es enredar, lo que no era, lo que al inicio, cuando la persona llegó, estaba planificando que iba a ofrecer o que iba a tener que pagar ese precio por esto. Y muchas veces lo que sucede es que por esto, que tiene un valor de 100, termina una persona pagando 500.000. 500 y 1.000 pesos, perdón, porque simplemente, o sea, se dejó llevar y se dejó llevar y se dejó llevar y fue, vamos, y dándole para adelante. Entonces, eso nos pasa a nosotros muchos como dueños de negocio. A veces, o sea, hemos invertido tanto en tiempo, en energía. Señores, en dinero, todo lo que hemos tenido para este negocio. O sea, hemos sacrificado hasta la familia, nuestra salud, todo como para detenerme. Y yo entonces le sigo apostando y le sigo dando para adelante al negocio, pero nunca me detengo a entender, o sea, si esto es racional, lo que hacemos, inclusive ser racional o irracional en los negocios, todo depende del contexto y ni una cosa está mal ni la otra. Pero viendo esta perspectiva de la subasta, hay una emocionalidad por el precio que se ha pagado y entonces eso nos lleva a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Puede ser que hayas pagado un precio sumamente alto para llegar a donde has llegado en tu negocio.
Ahora bien, yo no te invito a pausar, lo que te invito es a detenerte y evaluar en qué punto estás. Evaluar si realmente esto que has venido construyendo hace sentido con lo que originalmente tú soñabas, con lo que originalmente querías, o si hace sentido con esta etapa en la vida en la que estás, si hace sentido con los valores que ahora mismo tienes en tu vida. Ahí es donde quiero llevarte a que puedas pensar, ¿no? Y detenerte y entrar en conciencia un poco, porque al final de cuentas, la idea es que este camino de ser empresarios, pues sea un camino de desarrollo y que podamos, por decirlo así, o sea, que lo podamos disfrutar, que el negocio nos permita tener una mejor calidad de vida y que también, en vez de absorbernos y de desequilibrarnos en las otras áreas de nuestra vida, al contrario, aporte un poco más de bienestar a nosotros. Ahora bien, yo quiero hablarte en este momento de qué es lo que hacemos con los empresarios para lograr que puedan tener un negocio que funcione sin su constante intervención. Esto es donde los llevamos a entender cuál es esa pieza clave, cuál es ese problema raíz que muchas veces no se ve tan claro y nos perdemos, ¿no? Como en el asunto del día a día. Y aquí te quiero presentar lo que es la metodología, pues OTN, es lo que hacemos. Y te voy a explicar cómo funciona para que puedas comprender cómo esta estructura te puede ayudar a ti también a lograr mejores resultados en tu negocio, pero sobre todo ese lograr que tu negocio funcione sin tu constante intervención. Se llama OTN porque estas son las siglas de Organizando tu negocio. Bueno, y la palabra team porque viene de equipo. Vamos a decir que este es como el primer paso, ¿no? Que necesitas comenzar a dar para que realmente tu negocio pueda funcionar sin que tengas que estar todo el tiempo pendiente de cada detalle. Y a la vez, eso indica que has resuelto el dolor de cabeza número uno en tu negocio, tu equipo de colaboradores. Ahora vamos a entender esto, vamos a entender por qué durante mucho tiempo hemos estado resolviendo el problema equivocado. Mira, lo primero que necesita un dueño de negocio para tener una estructura sólida es la parte de estrategia. ¿Y qué significa estrategia? Mira, estrategia significa claridad. Es esta parte donde un dueño de negocio necesita definir cuál es el norte de su empresa. O sea, ¿hacia dónde vamos? Y mira qué es lo que pasa regularmente. Puede ser que tú tengas muy clara la intención, porque todos la tenemos. Por eso iniciamos un negocio, la intención de que esto eche para adelante, de que esto pueda funcionar. Wow, la tenemos clarísima. Pero una cosa es esa intención en tus adentros y otra cosa es que eso quede muy claro para tu equipo y para tu negocio, que esa sea de alguna forma el punto de partida de todas las decisiones que se toman en la empresa y que todo el mundo en la posición que esté, pues entienda que nos dirigimos hacia esa visión. Y este es realmente el enfoque que nadie le está prestando atención. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estamos es pendiente a resolver, a apagar fueguitos, a poner curitas, pero no estamos trabajando en la causa raíz de la situación. Entonces, esta claridad, aquí es que comienza todo. Aquí inicia todo. Mira, estuve donde un cliente, hicimos un ejercicio con él y su equipo de líderes. Él tenía alrededor de unos 20 líderes en ese momento y estábamos en un espacio donde había una mesa disponible y yo le dije, mire, vamos a hacer un ejercicio interesante. Le dije, piense usted en una canción, en su mente no nos la diga, y usted va a comenzar a dar tap, ¿no? A la mesa con las manos, a dar palmadas, para que el equipo pueda adivinar cuál es la canción. Ah, perfectísimo. Bueno, cuando él está ahí dando sus taps y sus taps, todo el mundo tiene cara de perdido. Y ay, bueno.
y qué canción será? Y no sé qué. Y él decía, pero señor, es muy obvio. O sea, oigan, escuchen, y nadie lograba nada. Y dice su hija, yo sé cuál es la canción. ¿Y cuál tal? No, esa no es. Y él decía, pero oigan, o sea, es como muy audible, ¿no? Él decía, pero no, ninguno de los que estábamos ahí realmente, ni su equipo como tal, pudo entender. Y al final, él dijo, es esta canción. Yo le dije, ya, pues revele, revele cuál es la canción. Es esta. ¿Qué sucede? Él estaba escuchando en su mente la canción. Para él era tan obvio, muy obvio era. Pero su equipo sentía que él estaba tocando una cosa en China, que no se entendía para nada. Y eso es lo que sucede cuando no trabajamos esta parte de cuál es el norte de la empresa, hacia dónde vamos. Y ahí le dije, a mí me parece, y si es así, que esto es lo normal que pasa aquí todos los días. Y todos se identificaron. Él mismo decía así, porque pareciera como que la gente no entiende qué es lo que queremos lograr. Y la gente decía, no, porque tampoco entendemos por qué usted se molesta. ¿Verdad? Porque no hay una claridad, no están tocando la misma canción. Y eso probablemente te puede estar pasando a ti también. Tú y tu equipo no están tocando la misma canción. Tú la tienes clarísima, clarísima, pero tu equipo ni idea. ¿Y por qué sucede esto? Porque esa claridad no ha sido realmente como, por decirlo así, como trasladada a un lenguaje que tu equipo pueda entender. Y no solo que pueda entender, sino que pueda visualizar y que pueda ser aterrizada en el día a día. Entonces, cuando hablamos de esta estrategia, hablamos de esa claridad, de ese norte y de ese plan que conlleva esto, ¿no? Entonces, de aquí es que todo lo demás comienza a cobrar sentido. Sí, de este sentido, entonces, que sé cómo es que voy a trabajar a los colaboradores. De aquí es que yo sé qué tipo de gente yo necesito en mi empresa. E incluso puedo definir si los que están realmente son la gente que yo necesito o no, pero es de esta claridad, porque esta visión es la que le da sentido a todo lo que se hace en la empresa. Por eso insisto que durante mucho tiempo hemos estado enfocándonos en el problema equivocado. Hemos estado enfocándonos en los síntomas y no realmente en el fondo, ¿no? De la situación, en la raíz de la situación. Ahora bien, una vez tú tienes esa claridad, entonces venimos acá y pasamos esa claridad a tu equipo de trabajo. Entonces, cuando el equipo de trabajo está claro y dice, o sea, wow, o sea, como que aquí hay un plan, aquí vamos para adelante, entiende su rol, asume su responsabilidad, se crea lo que es esta estructura, ¿no? De liderazgo, que tú puedas tener que te ayude realmente y que tú descanse en esos hombros, no al contrario que la estructura descanse sobre ti. Aquí es la parte donde creces como líder y aprendes a delegar efectivamente, pero ¿desde dónde? Desde una claridad que ha visto. Inclusive es una claridad que tiene que ver hasta con la etapa en tu vida en la que estás. O sea, ¿qué estás dispuesto a perseguir? ¿Qué legado quieres dejar? O sea, es mucho más allá que va esto, ¿no? Pero todo hace sentido de arriba hacia abajo. Los procesos, la estandarización, la automatización, cobra sentido cuando eso se hace para lograr una visión. O sea, los procesos responden a que se cumplan los objetivos. ¿Y los objetivos de dónde salen? Pues de la visión que tenemos. Esa visión la partimos en objetivos, hacemos un plan. Y entonces todas las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos en el día, tiene que responder a esto. Porque cuando estos tres pilares se alinean, entonces tú como empresario dejas de vivir en un modo operativo, recuperas el control y la libertad de tu vida. Y por eso, viendo esto, te pregunto, ¿no? O sea, ¿dónde estás poniendo tu energía cada semana?
¿La estás poniendo en qué? Aquí en los procesos. ¿La estás poniendo en el personal? Y quiero decirte que el orden sí cuenta. Porque si tu energía no la pones primero desde planificar esta parte estratégica, desde esa claridad y desde ese norte, todo lo demás son acciones aisladas que al final de cuentas no te van a dar un resultado porque no están trabajando en conjunto, como tal vez. Y cuando tú entiendas dónde estás poniendo tu energía, cada día, cada semana, cada mes, ¿y cuánto de eso estás intentando mejorar? ¿Cuánto en realidad de todo lo que haces no debería ni de existir o el orden está invertido? ¿Ok? Entonces, quiero invitarte a reflexionar y si esta conversación te llegó, y te puso a pensar o incluso te incomodó porque te diste cuenta de que no estás donde quieres estar o de que no, de que tienes mucho tiempo tal vez enfocándote en lo equivocado. Probablemente tú estés listo para mirar tu negocio desde otra perspectiva. Ahora bien, quiero que puedas comprender desde qué perspectiva es. Y esto lo explica muy bien Sun Tzu, un general de la China desde hace más de 2500 años. No sé si has leído el libro El arte de la guerra. Si no lo has leído, te recomiendo que lo leas, pues todo lo que es la estrategia, pues viene de ahí, de la guerra. Y Sun Tzu nos da una idea sumamente clara para poder terminar de aterrizar lo que es la estrategia. Dice, la estrategia es crear situaciones que permitan a las organizaciones ser victoriosas o exitosas. Esto prácticamente lo define todo. Esa es la estrategia, crear situaciones. Pero si tú estás siendo parte de la situación, en medio de la situación, ¿cómo la vas a poder crear? Ahora bien, el término estrategia proviene del griego estrategos, arte del general. Y Sun Tzu enseñó que la responsabilidad del general es crear situaciones que aseguren la victoria. ¿Entiendes? Tú y yo somos los generales de nuestra empresa y nuestra responsabilidad es crear situaciones que aseguren la victoria. ¡Wow! O sea, está sumamente claro. Tal vez hasta este momento te has dedicado a estar cayéndole atrás a los pequeños ratoncitos que se presentan y a las cosas del día a día. Pero tu verdadero rol es crear situaciones que aseguren la victoria. ¿Y eso se crea desde dónde? Desde la estrategia, desde esa claridad, desde esa visión, desde generar ese plan, desde generar los objetivos, desde generar indicadores, desde poder ver desde arriba tu negocio como vemos acá en la imagen, y no desde el medio del juego, desde el medio de la operatividad. ¿Ok? Ese es realmente tu rol y ese es realmente tu posición. Así que si tú comprendes esto, creo que estás listo y lista para dar un siguiente paso. Es por esto que lo que te he explicado anteriormente de nuestra metodología OTN, he decidido abrir 10 cupos para el programa OTN Team. Eh, Son espacios para empresarios que realmente resonaron con esta conversación y están listos para cuestionarse cómo están dirigiendo su negocio. Estos 10 cupos son para trabajar yo directamente con cada uno de estos empresarios en este programa. Entonces, la idea acá es que puedas tener claridad real sobre cada uno de los pasos que tienes que dar en tu negocio y desde esa perspectiva. Es un programa de transformación donde durante 8 semanas trabajamos de manera intencional para que puedas tener esta claridad y la puedas implementar juntamente con tu equipo, juntamente en tu negocio, ¿no? Es un proceso donde vas trabajando. Y aquí vemos las mismas 3 fases que expliqué, ¿no? Esa parte de la estrategia
que te da claridad y dirección. La parte de liderazgo, que es donde establecemos ese compromiso y ejecución de la gente, donde hay claridad para ellos, cuál es su rol, cuál es su desempeño. Y desde la perspectiva de procesos, realmente lo vemos con el proceso de contratación y desarrollo de los colaboradores dentro de la empresa. Porque si contratas adecuadamente y entonces logra que haya un proceso de inducción y de capacitación correcto, puedes lograr que las personas puedan estar al 100% en su posición en menos tiempo que lo que estás logrando ahora. Y todo esto llega número uno, reducir sumamente los costos por el tema de la rotación del personal, pero no solo eso, un colaborador comprometido que está, por ejemplo, durando más tiempo en una tarea o ejecutando algo que el que se debería. Imagínate, o sea, hay cosas, si tú lo sabes en tu empresa, que se pudieran hacer en un día y se toman 3 y hasta 5 días. O sea, es un costo alto, porque imagínate que puedas llevarlo realmente a un día. ¿Cuántos proyectos, cuántas producciones, cuántos clientes pudieras entrar y te pudieras ganar en eso? Entonces, no solo reduces costo implementando todo esto, sino que también aprovechas oportunidades que estás dejando de ganar en tu empresa. Esto te ayuda a tener libertad, porque resolvemos el dolor número uno de tu negocio acá, tu equipo de trabajo. Si tienes una estructura de liderazgo que realmente funciona, las personas adecuadas, bajo la visión, siguiendo los objetivos adecuados, ¿no? Y con una supervisión estratégica desde la medición del desempeño y todo eso. Entonces, definitivamente, eso te quita muchísima carga de encima y comienzas a dar ya el primer paso para que tu negocio funcione sin tu constante intervención. Así que si sientes que es momento de hacerlo distinto, lo que hacemos es lo siguiente: puedes solicitar, agendar una llamada y en esta llamada yo voy a conocer tu negocio. Es una llamada, una videollamada virtual que hacemos. Entiendo tus desafíos y te voy a decir con total honestidad si OTN Team es o no para ti. Porque aquí sobre todo lo que busco es que estos 10 empresarios con los que vamos a estar trabajando sean personas que estén comprometidos y en la total disposición pues de dar un cambio de 180 grados, de ya dejar de enfocarse en ratones y ahora ir por los antílopes. Así que vas a tener acá un link para que puedas agendar esa llamada. Tenemos estos cupos reducidos realmente porque no es para trabajar con todo el mundo ni con mucha gente, no, es para trabajar contigo directamente durante estas 8 semanas. E imagina esto, poder prepararte ahora, ¿no? Para poder tener los siguientes 12 meses ya planificados, con una visión sumamente clara, con unos objetivos claros, con tu equipo de trabajo también claro. O sea, es una ganancia ya para iniciar un nuevo ciclo en tu empresa. Entonces, te invito a que si esto ha resonado contigo, agenda esa llamada estratégica. Aquí abajo te voy a dejar el link. Elige de los días que tenemos disponibles, pues la hora que mejor te convenga y vamos a avanzar realmente para resolver en tu empresa el problema equivocado. Y por último, quiero dejarte con esta frase. No necesitas más soluciones. Lo que necesitas es ver tu negocio desde el lugar correcto. Recuerda esto. Tal vez has estado viéndolo desde abajo, desde muchas perspectivas, pero no desde el lugar correcto, como te corresponde como dueño de negocio. Así que muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí y bueno, pues te invito nuevamente a que si has resonado con esto, bueno, pues podamos vernos en una llamada, conocernos. Lo peor que va a pasar en esa llamada es que salgas con claridad de cuál es tu siguiente paso. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.